En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El viernes vamos a tener un evento especial, una reunión, un encuentro. Se trata del primer encuentro sobre literatura breve y nuevas tecnologías y el lanzamiento del quinto Te Cuento Qué. ¿Qué significa esto? Bueno, estuvimos junto a la Casa de los Escritores, La Máquina de Pensar, un encuentro que vamos a ver si sale bien, esperemos que sí. Esto es en la Torre de las Telecomunicaciones de Antel, ahí en Paraguay y Guatemala. La idea es conversar sobre literatura breve, o sobre minicuentos, sobre minificción, y nuevas tecnologías, no solamente el SMS, sino todo lo que es Internet, todo lo que es la escritura sin papel. Me refiero a los blogs, me refiero al Twitter, me refiero a Facebook, en fin, una serie de avances que ha hecho que la escritura literaria pueda desempeñarse sin papel y sin el formato libro que estamos habituados. Esto está ocurriendo en todo el mundo y bueno, en el caso de Uruguay se trata de ponerse a pensar por primera vez a nivel de escritores, a nivel de académicos y a nivel de pensadores sobre este fenómeno que es el microcuento, que es la minificción. Se trata de, entre otras cosas, hablar de viejas y nuevas tendencias de fragmentación, dice el comienzo del primer encuentro sobre literatura breve y nuevas tecnologías, la minificción, el minicuento, el haiku, el aforismo, el graffiti, los epigramas. Todas estas viejas y nuevas tendencias de fragmentación encuentran en el aceleramiento de la cultura contemporánea un espacio de validación surgiendo con la fuerza de un boom que estalla por fuera de los marcos tradicionales de la creación literaria. Ustedes ya saben, el Te Cuento Qué, el concurso por minicuentos por SMS que organizamos aquí desde Radio Uruguay, desde La Máquina de Pensar, ya va a entrar en su quinta edición. Ya lleva hasta este momento unos 127.000 SMS recibidos en las 4 ediciones que han ocurrido hasta ahora, y la idea es en parte tratar de darle un cierto espesor crítico, reflexivo a esta experiencia que yo creo que es no sé si única, pero es muy solitaria en lo que es relación con otros países, ¿no? En Santiago de Chile hay un concurso que se llama Santiago en 100 palabras, hace 10 años que se hace, pero no tiene la fuerza, no tiene la cantidad de SMS, porque no está hecho por SMS, está hecho por correo electrónico. Pero bueno, en definitiva la idea es simplemente el viernes a las 13 horas comienza este primer encuentro sobre literatura breve y nuevas tecnologías. Arrancamos con una mesa ahí que va a estar integrada por Rafael Courtoisí, va a estar integrada por otros escritores como Soledad Platero y como el académico Ricardo Pallares, para hablar sobre la minificción, sobre el minicuento en Uruguay. Después va a haber otra mesa sobre Te Cuento Qué, y por último va a haber una mesa sobre la reflexión de la escritura sin papel, sobre estos nuevos o viejos paradigmas, que es lo que está ocurriendo, y eso va a ser una mesa con pensadores, con sociólogos, con filósofos como Horacio Bernardo, o la socióloga Rosana Malaneski, o la profesora Mónica Estilo. Todo esto es obviamente gratuito y está en la entrada libre, y les estoy cursando esta invitación que vamos a reiterar mañana. Pero bueno, ahora vamos a volver, los invito a volver a lo que es nuestro tema semanal, Lebrero, y en este caso la molécula Lebrero. Vamos a darle la bienvenida a Martín Cristal. ¿Cómo andás, Martín? Hola, Pablo, ¿cómo te va? Bien, Martín Cristal desde Córdoba, tiene su sitio web www.martincristal.com.ar, y yo hace tiempo tiene un blog que se llama El Pez Volador, un blog de literatura, y hace tiempo alguien me había pasado, creo que era Gabriela Oneto, la molécula Lebrero, la bajé, estuve viéndola, y ahora para hablar del discurso vacío, surgió tu nombre, ¿qué es la molécula Lebrero? Bueno, la molécula surgió a partir de tratar de establecer algunas relaciones en la obra literaria de Lebrero, que es una obra heterodoxa, una obra difícil de escribir de dos brochazos. Sí, de clasificar, ¿no? Sí, claro. Tiene partes muy diferenciadas dentro de todo lo que fue su producción, y eso a veces hace que uno se encuentra con alguien que se declara lector de Lebrero, y inmediatamente al rato de conversar con esa persona uno por ahí descubre que en realidad está hablando de una sola de las facetas
de este autor. Vos planteás que hay como que hubiera 2 lebreros al menos, o 3. Bueno, como para empezar por algún lado, digamos, ¿no? Disculpame, Martín, pero digo, estábamos hablando de la molécula lebrero. Vamos a terminar de la molécula y después hablamos de los 2 o 3 lebreros. Dale, bueno. Dale. Sí, la molécula finalmente fue como una forma de graficar, digamos, la producción del lebrero para diferenciar estas facetas, y entonces, bueno, hice un gráfico que la expresión, digamos, en el papel o en la pantalla quedó como si fuera de una molécula química, donde, bueno, ves algunos elementos que son sus libros de relatos, otros que son sus novelas más fantásticas, otras sus novelas más autoficcionales, y luego también otras obras como los folletines estos que parodian el policial, y también otras obras más inclasificables como el manual de parapsicología o las historietas. Obviamente para hacer eso te tuviste que leer todo, ¿no? Mirá, leí la mayor parte. Todo desde Córdoba es solo una expresión de deseo, porque no todos los libros se consiguen. Te puedo decir, hay libros como Los carros de fuego, que son difíciles de conseguir, digamos, desde acá, ¿no? Sí. Algunos los conseguí en formato electrónico, como por ejemplo Casa de Conejos, los pude conseguir así. Pero al lebrero durante muchísimo tiempo fue un autor al que se lo conseguía en librerías oculto, ¿no? Sí, oculto. Sí, totalmente. Pues me llama la atención lo de Los carros de fuego, porque digo, es lo último que publicó en vida. Exactamente, sí. Y no tiene que ver con, ¿cómo es? Precisamente es algo que no se agotó, digamos, aquí en Uruguay creo que debe haber libros en Trilce, ¿no? No ocurre así como por ejemplo con Fauna y Desplazamientos, exactamente, que sé que se va a reeditar separado, ¿no? Fauna es una novela corta y Desplazamientos es una novela inclasificable, un relato largo, que se va a reeditar muy próximamente, Mondadori, pero separados, no juntos los dos. Eso me lo dijo el hijo del lebrero. Ah, mira qué bien. Vos sabés que, bueno, sí, curiosamente Los carros de fuego es difícil de conseguir, hay por acá, ¿no? De todas maneras, bueno, la mayoría lo pude ir consiguiendo. La pregunta venía, no era para analizar todo lo que habías leído, sino porque les cuento a los amigos y amigas que nos están escuchando, si ustedes van al blog de La Máquina de Pensar, van a ver precisamente el nombre el martes, el nombre del escritor Martín Cristal, y van a ver la molécula lebrero, ahí pueden cliquear y pueden ver esta molécula que es simplemente la vida, una línea vital, una línea biológica, la línea de la vida del lebrero, que comienza en 1940 y termina en el 2004, y arriba de esa línea van a ver como una molécula, es decir, orgánica o estas químicas, una serie de esferas de distintos colores, donde los colores tienen que ver, bueno, un color con libros de relatos fantásticos, otro con la novela fantástica surrealista o kafkiana, otro la novela autoficcional, la autoficción, y el otro el folletín o parodia policial. Y los globos de esta molécula, según Martín Cristal, que fue el que la hizo, que está muy claro para ver, digo, es muy fácil de ver. Mi hija que es muy chica me preguntaba y me decía eso qué es, y por qué hay un pescado arriba, y no, el pescado no tiene nada que ver, esa es la firma, digo yo, pero entendió perfectamente. Los colores significan un tema, y lo grande de las moléculas significa lo que podría ser el agrado de Martín, para decir, estos son los mejores, estos no son tan buenos. Claro, es una valoración. Y bueno, y también hay otro aspecto del gráfico, que es que algunas de estas esferas se intersectan, digamos. Porque hay algunos textos que uno puede encontrar repetidos en un libro y en otro, y en algunos casos es significativo, es importante. Por ejemplo, en El portero y el otro, del 92, podés encontrar El diario de un canalla, que es un antecedente de lo que va a ser la novela luminosa en el 2005, ¿no? Y el discurso vacío, obviamente, es el nexo. Y el discurso vacío es como la semilla del discurso vacío, y de ahí después va a emerger la novela luminosa. Igual esto es gracioso, porque creo que a Lebrero le hubiera hecho mucha gracia que presentar su obra en plan molecular, porque en realidad es eso, lo que decís vos, es que es muy difícil de clasificar algo que está en la autoficción, pero está justo en la parodia o está en el folletín. Hay gente, por ejemplo, y eso lo he leído y me sorprende, pero bueno, son valoraciones, ¿no? Que dejen todo en mis manos, que es una
novela policial, paródica policial realista, ¿no? Que ocurre en la realidad, digamos, más o menos nos entendemos que es realista, y es media paródica y es una intriga policial. Entonces vos la pusiste en la parte policial. Hay gente que la vincula con la parte autoficcional de Diario Un Canal, la novela luminosa, El discurso vacío, porque el protagonista de esa novela enigmática, de enigma policial, es visiblemente o es muy parecido, digamos, a lo que puede ser la construcción del hebrero en la literatura. Claro, pero yo no yo lo puse así porque no consideraba o pensé que no creía que se relacionara con la biografía del hebrero esta anécdota de un escritor al que le encargan ir a buscar a otro escritor. Claro, pero el hebrero vivió en Colonia, digo que lo pasó muy mal ahí en la ciudad de Colonia, digamos, no lo pasó demasiado bien, y en la ciudad de Colonia hay pueblos, hay muchos pueblos, uno de esos pueblos se llama Dolores, digamos, que está al lado, relativamente cerca, entonces él lo cambia por un pueblo que se llama Penurias y otro se llama Miserias, otro se llama Miseria, y bueno, el de la realidad se llamaba Dolores. Eso es todo unos juegos que tienen que ver con lo que es el interior uruguayo, ¿no? Lo que son los pueblos del interior. Bueno, pero te decía, digo, para pasar a la segunda pregunta, vos planteabas que hay por lo menos 2 lebreros. ¿Cómo sería eso? Sí, bueno, ya habiendo desbrozado un poco la molécula, ya se desprende un poco cuáles eran esos 2 lebreros. Los 2 lebreros que digamos serían las facetas de un mismo lebrero en realidad, pero como los planos más importantes a mí me parece que son justamente estos libros donde hay como una fantasía desbocada, con gran plasticidad. Este sería uno de los lebreros que me parece que es el lebrero que venía siguiendo aquel público lector que lo leyó cuando el tipo todavía estaba vivo, digamos, ¿no? Los que empezaron leyéndolo con gelatina y bueno, y lo fueron leyendo al ritmo de esos libros tan difíciles de conseguir, ¿no? La trilogía involuntaria, ¿no? Ahora la trilogía involuntaria es fácil de conseguir, que es ahora sí, pero en un momento no. Yo por ejemplo no pude leerla de corrido, yo la leí con un intervalo de años entre un libro y el otro, cuando no pude, incluso algunos gracias a alguna vacación en Uruguay, digamos, porque por acá era muy difícil conseguir. París fue el que más me costó. Y bueno, y entonces ahí tenés como un lebrero y un público de lebreros. Y después de su muerte en 2004, a mí me parece, o por lo menos de este lado del río fue muy notorio, la aparición de muchos lectores que lo reivindicaban como el escritor realista, autoficcional, ¿no? La hondura de la observación, y uno se daba cuenta rápidamente que eran lectores que estaban leyendo en un sentido cronológico inverso, ¿no? Sí, pero eso ocurrió mucho y yo creo que tiene que ver también con, obviamente vos estás hablando de visiones desde allá, desde Argentina, y yo también hablo de visiones desde mí, digamos, ¿no? Porque no quiere decir un gran análisis, pero lo que en líneas generales ocurrió es que la obra del hebrero era un escritor de culto que se iba siendo cada vez más sólido, pero bastante, digamos, marginal o no demasiado, me parece a mí, reconocido por el aparato crítico, cultural, hasta que en 1996 edita El discurso vacío y es como un gran reconocimiento y un gran, digamos, una gran elaboración, y como que esa parte digamos autoficcional o realista, como decís vos, fue la más reconocida por el aparato crítico acá de Uruguay, y que probablemente eso debe haber ocurrido también en Argentina y en otros países, capaz, no sé. Sí, mirá, yo sin duda el peso de la crítica es uno de los factores. También está la cuestión de la presión editorial. Esto es un hecho, digamos. Cuando después de la muerte del hebrero, la novela luminosa se publicó en 2005 y en Argentina se reeditó poco tiempo después no por Alfaguara sino por Mondadori. Y bueno, hubo una campaña muy evidente de publicidad para ese libro, ¿no? Incluso por darte un dato mínimo, ¿no? Todo esto sin menoscabar la calidad del libro, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, banners en blogs, que era rarísimo, el blog de literatura que generalmente no tenía ningún tipo de publicidad contratada. De golpe uno veía
en algunos blogs muy visitados, bannercitos de Mondadori anunciando la llegada de la novela luminosa, ¿viste? Algo nunca visto en otros autores incluso. Entonces, bueno, el público, y al mismo tiempo yo creo que eso, ¿sabes qué hizo? Explotó, justamente hizo, explotó en el sentido de explotación, ¿no? Realizó una explotación de esa pasión que tenían los lectores anteriores del Lebrero. Porque cuando todo el mundo se volcó a leer la novela luminosa, todos los demás querían decir, yo lo vi primero, yo lo leo hace 20 años. Y eso en literatura se transforma en publicidad de boca en boca, que es la mejor, la recomendación. Bueno, hay dos cosas se me ocurren. Una, hace relativamente poco, hace unos meses, estaba hablando con alguien que tiene un programa de radio similar a pero en San Pablo, y que tiene que ver con el rectorado de la Universidad de San Pablo, y yo le preguntaba cuáles eran los rasgos generales, si se podía hablar de la literatura brasileña. Uno no conoce nada de ese. Y él lo que me decía, que en los últimos 8 años, para él, yo le preguntaba, por ejemplo, por la novela histórica, ¿no? Y él me decía que no, que en Brasil no funciona nada, pero que hace unos 8 años, 9 años, lo que él veía era que funcionaba cada vez más, era la autoficción y la escritura autobiográfica. O sea, como que él lo veía como una gran tendencia. Y por otro lado, el otro comentario que se me ocurre es que lo que estás diciendo vos de de ese apoyo publicitario, hace o ayuda o impulsa a los lectores a que se metan en mundos, o a que se metan en una novela cuya ambiente es la incertidumbre. O sea, que en general, si no hubiera ese apoyo publicitario, quizás se meterían y se saldrían rápidamente, porque el tema es que tenés que meterte en ese viaje y esperar que ocurra algo al final, ¿no? Claro, la combinación fue muy poderosa, ¿no? Porque a vos te están ofreciendo un libro por distintos canales, un libro bueno por otra parte, pero al mismo tiempo tenés lectores que lo bancan, digamos, que lo bancan a priori. Entonces la persona que lo recibe, por más que el libro tiene esa carga, cierto desasosiego, cierta incertidumbre, como decís vos, los lectores por ahí se sienten como compelidos a seguir leyendo en función de esto que al parecer otros lectores ya han visto hace tiempo. Claro, y que han encontrado al final, digamos, del pasillo. Sí, digo, no es la comparación feliz demasiado exacta, pero por ejemplo... pero está bien, han entrado por el extremo opuesto del pasillo, está bien. Bueno, bien. Muy bien, lo interesante es que se recorra, y por eso yo hablaba de estos dos lebreros, puntualmente en un artículo que escribí para un blog de México. Yo viví un tiempo allá, y en la obra del Lebrero también se está empezando a difundir en otros países de Latinoamérica, y del mismo modo por allá también se estaba empezando a difundir, empezando desde esta puerta del pasillo, ¿no? La novela luminosa. Entonces también les quería contar, digamos, que si les gusta, tanto como si les gusta como si no les gusta ese Lebrero, es solo un Lebrero, digamos, que después tienen, para darse cuenta cabalmente de la obra del tipo, tendrían que por lo menos intentar o probar estos otros sabores que trae el combo, digamos, ¿no? Sí, que fueron en un momento, fueron los predominantes en toda la obra del Lebrero, fue otro tono, pero sobre el final de su vida, digamos, a partir del Discurso Vacío, aunque él cuando edita el Discurso Vacío también edita El alma de Gardel, que es también un poco autobiográfico, pero también es muy... con un punto de partida muy fantástico, ¿no? O sea, claro, sí, el tipo que levita, es como más esotérico, digamos. Sí, no, Gardel... nunca abandona igual, Gardel nunca abandona eso, ¿no? Sería, en el alma de Gardel es un extraterrestre que mandaron los extraterrestres para dominar, y él no quiere dominar la Tierra y se dedica a cantar. Es impresionante, ¿no? Pero en general el protagonista es el escritor, el narrador, que es muy parecido, muy similar. Es más, el propio Lebrero dice que en el alma de Gardel él comenzó siendo él y después se le va hacia otro lado, ¿no? Hacia el lado fantástico. Una pregunta sobre vos, Martín. No lo he dicho, pero Martín ha publicado libros de cuentos, ha publicado novelas, tanto en México como en Córdoba, ha publicado hasta un libro infantil, La Casa del Admirador, novela en Córdoba también, en 2007. ¿Cómo es tu literatura o qué le ves a Lebrero en comparación con tu literatura, digamos, si hay una afinidad o no hay? ¿Qué le ves? Mira, yo a Lebrero como lector lo descubrí cuando yo tenía 20 años, entonces
es esa etapa donde digamos, la lectura de un autor así potente como Lebrero resulta extremadamente formativa. Yo, la principal deuda con Lebrero que encuentro es esta heterogeneidad aceptada que uno puede tener para su propia obra. Y así yo tengo algunos relatos que son más de corte fantástico, sobre todo al principio. Tenía mucho la tendencia, también aprendida de la lectura de Lebrero, especialmente de un libro que a mí me encanta, que es Espacios Libres. La tendencia, te decía, a que un libro de cuentos fuera lo más variado posible. Normalmente los libros de cuentos que son muy variados a veces se tachan de demasiado heterogéneos o que no tienen una unidad, ¿no? Sí, irregulares también. Y claro, irregulares, como si no fuera una obviedad, digamos, que todos los libros de cuentos son tienen buenos y tienen malos. Claro, siempre cuando empiezan la reseña con eso, ¿viste? Uno se agarra la cabeza como diciendo, algunos cuentos me gustaron más que otros, y sí. Sí. Fontana Rosa decía que él hacía los libros de cuentos como se hace un disco. Se pone primero los buenos, después los más o menos, y al final pones los mejores al final para enganchar. Claro, entonces yo, mi relación con Lebrero en términos estilísticos, no tengo una relación así directa en cuestión de estilo. Pero sí en estos pequeños detalles, ¿no? Estoy convencido de que un libro de cuentos variado, por lo menos en términos de mi gusto, que es un gusto aprendido de los libros de Lebrero, es un libro mejor que esos libros donde todos los cuentos se parecen demasiado entre sí. Y también tengo, desde mi primer libro, y curiosamente hace unos días estaba repasando un texto que escribió un amigo para la presentación de aquel libro hace 15 años ya más o menos, que decía que había dos trazas en el libro contradictorias y finalmente las trazas son las mismas que las que mostró Lebrero hacia el final, una tendencia hacia el fantástico, la fantasía o la cuestión un poco de una imaginación un poco más libre, más plástica. Y también he explorado el mundo de lo cotidiano, no desde la autoficción, pero sí con relatos que transcurren en Córdoba, en mi tiempo contemporáneo, en mi tiempo actual, quiero decir, en fin, tengo esas dos vertientes. Hice un experimento de intertextualidad con Borges en La Casa del Admirador, esa novela que nombrabas. Pero tengo otros libros que decantan más hacia una experiencia más vital, como Bares Vacíos, que es otra novela, en fin. Bueno, muy bien, Martín Cristal, desde Córdoba, escritor, te agradezco que nos hayas por lo menos compartido, por lo menos acá en la radio, pueden ir al blog a ver La Molécula Lebrero. Gracias por estar acá. Pablo, muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Este dedito bajó una llave. Este otro dedito apretó un botón. Dos deditos se juntaron para girar una perilla. Y un dedito muy inteligente le dio un empujoncito a la puerta de la heladera y la cerró bien. Pequeñas acciones son suficientes para usar bien la energía en tu hogar. Con pequeñas acciones de muchos, hacemos funcionar las grandes cosas de todos. Seamos inteligentes. Usemos bien nuestra energía. UTE, la energía que nos une. En República AFAP trabajamos para darle más ganancia a los que madrugan. Yo me levanto a las 5 de la mañana entre semana. Lo que ayuda mucho es el compañerismo que hay, ¿no? Marcelo es empleado en una fábrica de pastas. Es un oficio y cuando le pones empeño las cosas salen mucho más fácil. Lo que está haciendo uno está en la mesa de cada familia, ¿verdad? Eso está bueno. República AFAP. Primeros en rentabilidad hoy. Mejor jubilación mañana. Memoria y derechos humanos. Oh, tierra de mi país,
espacio audiovisual cogestionado en modalidad de cineforo. Tercera fecha, Nos sobra una ley. Jueves 1 de septiembre, hora 19. Subsuelo de Casa Inju. 18 de julio, 1865. Convocan Instituto Nacional de la Juventud del Mides. Extensión Universitaria. Colectivos Árbol, La Voz, CREA y Contrafuegos. Apoyan Emisora del Sur y Radio Uruguay. Si te quieren reprimir, júntate con 5.000 y juntos repiqueten las manos. Hay noticias que no pueden esperar a que termine la tanda. TNU Noticias, el único informativo uruguayo sin publicidad. Todos los días, a las 12:30 y 0 horas. Programación 2011 en TNU, Televisión Nacional de Uruguay. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Brian Jackson on flute for you. Will give us a little bit of help here. Help us out a little bit, Bottom. What it is? See that black boy over there running scared. His old man in a bottle. Said he done quit hitting 95, big full time. Now he's hanging in a bottle. See that black boy over there running scared. His old man got a problem. He likes to drink too much. He done fun up damn near everything. His old woman will drink from bottle. Don't you think it's a crime? Time after time after time, people in a bottle. Them people choke up in the bottle. Listen to me, see that sister Joe was fine, folks she started drinking wine from the bottle. Well, she told me, my old man committed a crime, he's doing time. Now she's hanging in a bottle. I've seen her out there on the avenue all by herself. She don't need help from the bottle. And I've seen her, preacher man tried to help her out. She cussed him out, hit him in the head with the bottle. Turned to me and asked me, Gil, now don't you think it's a crime? The way time after time after time, people in a bottle. Showing up in the bottle. I got a little dirt on the doctor, I'm gonna start some trouble. See that gent got a rig on suit, now he's done damn near blown in school in the bottle. Well, he was a doctor helping young girls along. If they wasn't too far gone, have problems. Complications, but defenders of the Dollar Eagle said what you're doing, man, ain't legal. Now he's in a bottle. Yeah, said now we watch your best days. He's trying to chase bitches away from the bottle. When he turned to me and he said, give me that
The Bottle se llama el tema de Scott Heron que estamos escuchando ahora y que nos ha acompañado durante la semana. Bueno, nos va a acompañar mañana también. Quiero darle la bienvenida a una poeta, a la poeta Mariela Nigro. ¿Cómo andás, Mariela? Muy bien, gracias. Mariela está ahí desde hace unos meses, sacó un poemario después del nombre, ¿no? El año pasado, bueno, cuando estaba Sopa de Letra viniste, me acuerdo, ¿no? Sí, cuando salió el Tiempo Circular. Ah, Tiempo Circular, que 2009, eran con pinturas de Cecilia Matos. De Maca en Yaugurú, con ilustraciones de Cecilia Matos. Y este 30 de junio fue presentado. Ajá. Después del nombre. Es un poemario que, bueno, entre otras cosas, hay un poema dedicado a Cecilia Matos, que es pintora también. Bueno, en realidad hay una referencia en forma dedicatoria y explico al final del libro que son textos que forman parte de su libro Acuarelas, que fue editado con edición de artista por ella en el 2005, sus acuarelas con mis textos. Fue un trabajo muy interesante que hicimos con Cecilia. Bueno, hace tiempo que tenemos esa interrelación. El otro libro, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el otro. En el Tiempo Circular. En el Tiempo Circular estaban sus ilustraciones, estaban muy en Umbral buenas. del Cuerpo, la tapa era una foto de Fabián Oliver de una instalación de Cecilia, un libro que fue diseñado por Lucía Pitaluga, otra artista plástica. Pues, por cierto, me interesa mucho el arte y en particular el de Cecilia. Sí, eso te iba a decir, vos tenés también una beta, digamos, de crítica de arte y o de vinculación el arte con la poesía. Crítica de arte no. Leo mucho sobre hasta filosofía del arte. Me interesa muchísimo el tema con mi, digamos, intuitiva búsqueda de bibliografía. Y por cierto, mi primer libro, que se llamó Impresionante Frida, poemario al óleo, fue un diálogo con cuadros de esta escritora, de esta exquisita pintora mexicana, que fue mi primer libro y fue editado por Cuadernos de Marcha, por Biblioteca de Marcha. Y el segundo libro fue un libro un poco pretencioso que editó Vintén, de Sarandí Cabrera, en el que también había un diálogo entre mi poesía y, bueno, pinturas un poco emblemáticas de estilos y de épocas, de fotografías, de instalaciones. Clásicos, digamos, hasta cubista, tenías constructivista, por eso digo, era muy pretencioso, pero fue como un ejercicio muy reconfortante para mí, no sé si para algunos lectores. Claro. Ahora, en este caso, en poemario, digamos, esa búsqueda o esa, digamos, intercomunicación con la plástica no es tan evidente, porque hasta incluso en el título, después del nombre, o sea, me parece como que el centro de este poemario, en realidad tiene muchos centros, no es un solo centro, pero es el centro el tema de la palabra, el tema de la búsqueda de la palabra, el tema de la hoja en blanco y la búsqueda de la palabra. O sea, en un momento se dice que el poeta busca la palabra, pero en otro momento que las palabras se queman con el poeta. Está muy bueno eso. Y hay una línea de ese libro Acuarelas, en el que yo intervengo con mis textos de Cecilia Matos, que digo justamente, y quemó las palabras como un poeta. Así que está muy bien lo que acabas de decir. Pero en mis últimos libros ya no hay tal vez un enfoque de lo plástico, ni una aproximación a lo plástico, sino más un tema metafísico, tanto el río vertical como el tiempo circular, como como decís tú, tiene que ver con el tiempo y particularmente con el acto de nombrar, ¿no? Claro, el acto de nombrar y digo, el acto de nombrar la poesía, también de escribir, y entonces se plantea como que la página en blanco puede ser el cielo, ¿no? Y la palabra puede ser un pájaro que pasa, ¿no? Algo muy piedra de la voz, frágil, ¿no? Algo muy tenue para lo que es el cielo, digamos, ¿no? Para lo que es la... en un momento dice una cosa que me sorprendió, dice la sed de la página en blanco, ¿no? Y esa humedad atroz de lo innombrable, ¿no? Exacto. Bueno, esos son incluso poemas viejos. Yo explico al final del libro que se trata de poemas que tienen diferentes orígenes y fechas, y terminaron en un archivo, digamos, que los nuclea a través de esa búsqueda del nombre o de la pincelada de la página en blanco. Todos creo que tienen que ver con el acto de nombrar.
Que y también de lo innombrable. Claro, porque, el acto de nombrar sería el acto de crear, digamos, poesía también, ¿o no? Claro, es en definitiva el vínculo con la palabra, que es en definitiva el trabajo con el lenguaje, la tarea del poeta. Y por otro lado es esa lucha con lo innombrable, con lo que se niega o no se puede nombrar. Exacto, sí. Yo creo que todos los poetas están de acuerdo en que persiguen eso. Ahora, también hay como una aceptación o una, digamos, una exposición de la voz poética en Después del Nombre, de que no siempre se puede nombrar y que se intenta y a veces no se puede. Claro, a veces no se puede y a veces eso es bueno que no se pueda, ¿no? ¿Por qué sería bueno? No, digo, por aquello del silencio, de los silencios en este caso, con toda la carga semántica del silencio, como se ha estudiado, como por ejemplo la profesora Lisa Bloch de Bejar, ¿no? La retórica. La retórica del silencio, exacto. Todo aquello entre líneas y bueno, y creo que es esa lucha con el lenguaje lo que persigue el poeta en general y bueno, modestamente, humildemente en este libro. Por eso los nuclea esa misma intención, por lo menos. Sí, aparte del tema del nombre, lo innombrable está como digamos, dando vueltas en torno al decir, el habla, está dando vueltas. O en un momento también se plantea, y bueno, te voy a preguntar por qué. Hay poemas que están escritos en cursivas y se plantea el tema de cuál sería el centro del poema, cuál es el núcleo, cuál sería el carozo, y no se encuentra. Ojalá sea el planteo de una adivinanza. En realidad, esa sección de la muerte y el nacimiento forma parte de un libro mayor que era La rotura después del nombre, en el que una parte del libro era de la muerte y del nacimiento, y en cada uno de los poemas voy pasando de la muerte, que está en cursiva, al nacimiento, que está en letra natural. Sí, letra normal. Mirá. Por eso creo que empieza con el de Marosa, ¿verdad? Dedicado a Marosa. ¿Y por qué Marosa? Bueno, ese poema lo escribí para un homenaje que se hizo al año de fallecimiento en la Biblioteca Nacional. Lo leí allí por primera vez. Por eso digo que este libro tiene poemas de todos los orígenes, ¿no? ¿Ha sido entonces un libro, digamos, por acumulación o por...? En una oportunidad... o por aluvión, digamos, por aluvión. Yo diría por aluvión, muy buena la calificación, porque todos giran alrededor de esa temática, y en definitiva hablan de la poesía aún, o de la palabra o del acto de nombrar aún, como por ejemplo en lengua materna, el acto de la madre que da a su hijo el vocabulario, ¿no? O sea que trasciende todavía el acto poético para hacer el nombrar, que es lo que da sentido ya no solo al poeta sino al ser humano, ¿no? Claro. Hay un epígrafe por ejemplo, nada menos de Alejandra Pizarnik, que dice: ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe. Claro, bueno, me pareció muy adecuado, porque es un juego de palabras. Sí, pero digo, no es solamente un juego ingenioso de palabras, sino que está nombrando algo de lo que estamos hablando ahora. La búsqueda y tal vez infructífera de nombrar y no solo el mundo, la materialidad del mundo en el que vivimos, sino el interior, que puede ser algo que existe o no, o que lo construyamos. Puede ser la humedad atroz de lo innombrable. Claro, bueno, lo que pasa es que todos esos pertenecen a una misma época, sí, a una misma línea de pensamiento en el que fueron saliendo en torno a ese problema, digamos. Está bien, está bien. Bueno, después de la pausa, Mariela Negro, te voy a preguntar acerca de la miniatura y lo inmenso, y sobre todo Fe de Ratas. Hay una madre que habla a su hijo y vamos a ver qué le dice. Pero esto después de la pausa. Muy bien. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Esta semana, en Semanario Voces, entrevista al economista José Manuel Quijano. Hay que reducir las exoneraciones al agro, la crisis global y nosotros. Por Danilo Astori, un nuevo fantasma recorre el mundo. Por Oenir Sartú, la desmundialización no es una mala palabra. Por Vladimir Turiansky, ¿qué hacemos con los 0 kilómetros? Opinan Alfredo Solari, Pablo Mieres y Gerardo Urce. El presidente me rezonga. Por Daniel Feldman, la reestructuración silenciosa del gobierno. Por Daniela López R. Todo esto y todas las voces esta semana en Semanario Voces, tu voz. ¿Hay un canal de niños? Hecho por niños. TNU presenta El Canal de los Niños, un espacio donde además de divertirse, los niños aprenden. Lunes a viernes, 11 y 18:30 horas. Programación 2011 en TNU, Televisión Nacional de Uruguay. Una palabra a tiempo. Nuestro vehículo puede ser un objeto muy atractivo. A nuestro gusto, su color y apariencia, sus luces y sonidos pueden ser muy hermosos. Hasta podemos sentir que nos dan prestigio y notoriedad. Sin embargo, los gustos de los demás no necesariamente deben coincidir con los nuestros. La música a todo volumen, los bocinazos y los escapes libres no generan simpatía. Debemos tenerlo en cuenta. Molestar a otros no tiene nada que ver con sostener nuestros gustos y costumbres. Simplemente es necesario tener buena voluntad, respetar para que nos respeten. Este es un aporte de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, y la Radiodifusión Nacional del Sodre para una sociedad más responsable, armónica y segura. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos aquí con Mariela Nigro, estamos conversando fuera del micrófono, bueno, de otras cosas, pero que tienen que ver con el nombrar, con después del nombre, y yo te decía, te dejaba plantear una pregunta al final. Después del nombre es un poemario que incluye varias secciones, que no pueden decirse que sean poemarios, como en otros momentos, en otros libros, más bien independientes, que existen, ¿no? O sea, poemarios que tienen secciones que son, que dialogan entre sí, digamos, ¿no? Pero no que tengan esta, digamos, esta línea, ¿no? Del orden del discurso, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que es el primero. Y al final termina con antecedentes del discurso y con una fe de erratas del discurso, que es una madre que habla a su hijo. En realidad, antecedentes del discurso es una breve explicación que yo doy, en el que justamente aclaro, entre otros, que Fe de Ratas forma parte de Reescrituras, rojo sobre blanco, que obtuvo un segundo premio en el 2000, o sea que mi hijo tenía allí 8 años, a su vez había sido presentado el año anterior en el MEC y había sido escrito antes, o sea que se lo escribí, vamos a aclarar, cuando él era muy pequeño. Pero es cuando precisamente quizás las palabras de la madre tienen mayor efecto. Bueno, cuando te hablaba del otro poema que está dedicado a él, que es Lengua Materna, ese sí fue de los primeros años, que fue cuando comenzó a hablar, ¿no? Así que están esos dos. ¿Querés leerlo, el de Lengua Materna? ¿Te animás? ¿Cómo no? Agustín, que nació en el 92. Glosario de la vida te doy, te hablo. Las palabras van, dicen y se vuelven, ardiendo aún más. Yergue la A mayúscula, su augusta torre hacia ti lanzada. Todo el abecedario se acota a sus murallas.
mientras sella los labios, quebrada letra M, trabajando hacia adentro su destino de madre. Y yo sigo mostrándote, aprendiz y alfarero, moldeadas en la boca, pequeñas artesanías, barro del decir, torno del habla. El barro del decir es el barro, ¿no?, que se está formando entre esa madre y ese hijo, ¿no? Y tiene que ver con el tema de hablar, ¿no? De la palabra, de la modulación. ¿no? De la palabra, es brillante. Y la M con la A, ¿no? ¿No? Es el impacto de la madre cuando dicen mamá, ¿no? Quebrada letra M, ahí está, eso. Y bueno, pero el texto final pertenece a otro momento. A otro momento y a otro libro en el que, bueno, le hablo, y este tiene origen en un poema que se llama Nacimiento, que está incluido en el Río Vertical. Y acá hay como un desarrollo de justamente una rectificación, una fe de ratas, donde se dice tal cosa debió decirse tal otra. O sea que la intertextualidad acá se da también de este poema con otro de otro libro. Eso me pasa mucho. ¿Te pasa mucho? Como líneas del pensamiento que se continúan, y por eso en alguna vez he dicho que siento a veces que tengo un único poema que discurre de a poco, ¿no? Mirá. Sin embargo, aunque el lector no conozca el anterior poema, como en mi caso, igual, tiene esa impresión de una madre que habla al hijo y que le va diciendo, donde dice una cosa, dice que está como recursos impresionante, una fe de rata, donde dice una cosa, debería decir... Claro, salvo el final, ¿no? A ver. Leo, dale, es unas líneas. No, léelo todo, tranquila, léelo todo, ¿no? Donde dice fuego, debe decir agua. La hondura de la boca es manantial. Donde dice fruta quemada, debe decir almíbar, leche y mejorana. Donde dice una especie de vigilia, debe decir un modo del sueño tras el cristal del día. Cuando tus ojos vean lo que miren y el lenguaje se estrelle contra la dentadura. Donde dice la vida al rojo vivo, debe decir pensamiento, cruces de clavos, pétalos sangrantes de una flor muy blanca. Donde dice otras aguas, debe decir el río de tu voz, se hace ensenada en mi oído. Donde dice pétalos sangrantes de una flor muy blanca, debe decir boca y escritura, copa de sangre sobre la blanca cama, por aquel horizonte rojo y blanco, partido al medio el corazón sobre el papel. Donde dice en el revés del mundo el horizonte es vertical, debe decir el árbol se alza también hacia abajo, la gravedad no es más ley que la incertidumbre. Donde dice la muerte no existe, solo separa el cristal del día, debe decir tu propio hijo espera en la vigilia de otro tiempo. Donde dice escritura, copa o corazón, debe decir rojo y blanco, como la rosa en la osamenta. La poesía es el sueño de una mano que sangra por la boca. Luego habrá otras aguas, pero el mismo río. Quedan las enmiendas de tu reescritura. Donde dice identidad, no hay errata. Muy bien. Acá también surge el tema de lo plástico, ¿no? O sea, surge con mucha fuerza el tema de los colores también, ¿no? El tema de... En este poema. Sí, claramente, ¿no? Claramente. Sí, de todas formas, como te decía, claro, tal vez aquí, como tú mismo indicaste al comienzo, hay una búsqueda más del lenguaje poético de la palabra que de la imagen. Yo creo que el centro acá, el centro, digamos, lo que yo... Lo que convoca, la reflexión. O lo que va como reiterando es esa rosa invertebrada, que es el poema. Sí, ¿no? creo que dice. Sí. Usted lo dijo usted, pero lo dice, mire que me acuerdo. Y la rosa sobre los amentas, y es esa referencia que hace... Aquí, en el primero, entrado en la carcasa vacía del cofre, donde va la menudencia ingrávida, la invertebrada rosa. Este es, junto con los otros... La rosa invertebrada, bueno. Exacto. Poemas de hace 10, 15 años, por eso decía que tenía diferentes orígenes. Y decime, cuando en los epígrafes, y vos decís que algunos funcionan a modo de homenaje, que incluso no estaban al principio cuando en algunos poemas que vos hiciste.
Yo no me tomé el trabajo de ver, pero me parece que casi todos son poetas mujeres. Exactamente, y al final explico que, claro, como decías tú, algunos epígrafes, a mí me gusta mucho la cita, me parece que es como un juego de palimpsesto y de diálogo con otros poetas. Y coincide que son todas mujeres, y algunos agregué expresamente, profeso, son todas poetas que yo admiro. No está Jorge Arbeleche, acá lo veo y supongo claro, que es bosque, o sea que no es a todos. Y Luis Alberto Crespo, que no lo conozco, baja exacto. la paloma duenda, hace un nido en la memoria. Bueno, Luis Alberto Crespo es un poeta venezolano que conocí en dos oportunidades que fui al Festival de Venezuela. Pero a mí me pareció muy interesante lo que dijo Fanny del Río, una escritora mexicana, radicada en Uruguay, viuda del Carlito. Sí, que aparte publicó un libro sobre Malinche. Exactamente, sobre Marina. Y junto con Rafael Courtoisí, Fanny del Río tuve ese lujo de ser presentado el libro por ellos en el Centro Cultural de Fundación Unión, el 30 de junio. Y Fanny, mira lo que señaló justamente, que le llamó la atención y lo subrayó el hecho de que fueran mujeres las voces que aparecían allí en los epígrafes, y que los hombres estuvieran referidos o por las dedicatorias, como por ejemplo hay un poema a Carlos Vargas, justamente o a Jorge Arbeleche a Jorge Arbeleche, a Luis Bravo, y hay como un juego allí, porque ella dice que hay una batalla contra la referencia ancestral o bíblica de que el nombrarlo tiene Adán, el derecho de nombrar. Mirá. Y en este caso el derecho de nombrar hace como una referencia o un enfoque de la cuestión de género muy interesante. Eso lo hizo en la presentación de Claro. Y que antes de fuera del micrófono hablábamos de aquel momento de la peste del olvido en 100 años de soledad, cuando la gente, los personajes empiezan a sentir el olvido de los nombres de las cosas. Claro. Y en un momento tienen que pegarle etiquetas a las cosas para tratar de acordarse cómo se llamaba. Ha de ser una de las pestes más terribles, ¿no? Claro, y es una peste también de origen como adánico, en el sentido de que te relleva a la gente al momento de Adán, que el hombre no tiene ombligo y que las cosas no tienen nombre. Claro, y Adán es el que tiene que nombrar, designado para nombrar. Esperemos. Eva también. Seguramente también. Claro, Lilith, vaya a saber. O Lilith también, que ahí estuvo Lilith. Y hay un epígrafe impresionante, Circe Maya. Circe Maya es una gran poeta, una excelente poeta, que dice, lo voy a leer porque simplemente para compartirlo con la audiencia, porque lo elegiste, es de la miniatura y lo inmenso, es la sección, digamos, y Circe Maya dice: porque sé que de un modo que no entiendo, de algún oscuro modo, está presente en mí, total, entero, el sumergido mundo que no alcanzo. Me parece estupendo, ¿no? Circe Maya también, el epígrafe del tiempo circular de mi libro anterior se basa en unos versos de un libro de ella. Tiene ese enfoque, ¿no? Esa atención al tiempo y al espacio. Y Mariela, la voz poética, digamos, que no es Mariela, la voz poética después del nombre, ¿cuál sería ese mundo sumergido que no alcanzo? Allí hay un juego justamente con la miniatura y lo inmenso, y es seguramente el mundo interior, algo allí, ¿no? O el universo en miniatura que llevamos dentro. El universo, o sea, la parte insondable no sería el espacio exterior, sino que sería el universo interior, digamos. Y seguramente con más dimensiones que las habituales o comunes. Y decime, porque una cosa que a mí me sugería, pero digo, y ese río, la idea del río subterráneo que trasciende, digamos, al mundo interior personal de cada uno, digo, somos individuos, o sea, somos indivisos, ¿no? Somos personas individuadas, pero hace alusión a ese río interior que podemos decir, por ejemplo, el inconsciente colectivo, no sé. Sí, seguramente. Puede ser, porque además hace referencia a la palabra también en lo colectivo, ¿no? O sea, dentro de lo interior y en el mundo exterior. Y tiene que ver con el tiempo también, por supuesto, y con el río vertical. Por eso hablaba de una
correspondencia o una continuidad de mis temas, de los temas de mi poesía. ¿El río vertical cuál sería? El río vertical fue publicado por Artefato en el 2005 y tiene que ver, se basa en un epígrafe también, pero de Gastón Bachelard, el filósofo francés, que no recuerdo textualmente, pero habla del río vertical como del río de la poesía o el tiempo de la poesía, el que ha escrito incluso sobre el tema del instante, ¿no? Como el tiempo poético. Y para ir terminando, digamos, después del nombre, ¿qué hay? Después del nombre hay algo que estoy escribiendo ahora. Y bueno, no sé, tiene que ver tal vez con lo innombrable, así que lo dejamos ahí. Lo dejamos para la próxima vez que lo estoy elaborando. Estoy elaborando. Será un gusto después leerlo. Bueno, bárbaro. ¿Y tiene algo que ver con la pintura, no? No. O sea que usted sigue ahora por el tema, digamos, de la palabra y el lápiz. El tema del pensamiento. A mí me gusta mucho y leo desordenadamente, intuitivamente, mucho sobre filosofía. Vos lo has dicho acá, que un insumo tuyo es más que nada leer pensadores, no necesariamente poesía. Lees poesía también, pero como lo que me debo mucho más es la narrativa. Leo menos narrativa. En eso te digo, es parecido también, hay una afinidad con Circe Maya también. Circe Maya es profesor de filosofía y aparte realmente los griegos obviamente